Bueno, no sé cuál es la casualidad de cada vez que yo vengo, pero los últimos días que he venido, coincide con que se encuentra nuevamente en discusión el proyecto de Código Penal, por una razón o por otra. Claro, la discusión que se genera siempre, o en la mayoría de las ocasiones, es sobre algún punto novedoso. Yo hoy simplemente quiero referirme a dos puntos en específico. Número uno, el elemento de la modernidad al que se está apelando todos los días, y número dos, lo sucedido en el Senado, o lo sucedido entre la Cámara de Diputados y el Senado, y cómo esto nos afecta. Con mucha frecuencia, sobre todo en estos días, se dice, se habla, se discute de que necesitamos un código penal moderno. Algo con lo que, a un nivel muy personal, yo no estoy de acuerdo, por las razones que ahora voy a explicar. Primero, porque nadie ha definido cuáles son los elementos de esa modernidad, así como por ejemplo la alusión en el Código Penal a nuevas tecnologías y redes sociales, la inclusión del respeto de valores a minorías, o un código penal que signifique un cambio de paradigma en el derecho penal de la República Dominicana. Cualquiera que sean estos elementos, en la pieza actual a mí no me parecen del todo configurados, pero más importante, y es algo que debemos de entender, el tema de la modernidad, a nosotros de momento nos queda algo grande, y es por lo siguiente: nuestros políticos no son modernos, nuestros juristas tampoco son modernos, y nuestra sociedad no necesariamente obedece a los elementos que muchos identifican como modernos. Y eso es un problema. Yo creo que de momento lo que deberíamos de exigir para que estemos discutiendo sobre bases seguras es que nuestro código sea al menos coherente con nuestra Constitución, que es donde se encuentra el principal problema. Y señalo uno: el asunto de la discriminación por el tema de la orientación sexual. No es ni siquiera necesario hablar de modernidad ni de elementos de modernidad. Es simplemente que la letra del código se ajuste a lo que viene previsto por la Constitución, que es una Constitución que protege de toda discriminación y que además construye una sociedad pluralista, donde todos los intereses son resguardados en la medida de lo posible en condiciones de igualdad. Tampoco, y esto es algo que me parece importante, la discusión en torno al tiempo. Y se ha discutido dos tiempos. Número uno, el tiempo que el Senado debería de tener para conocer la pieza. A mí no me parece cierto, no me parece ni siquiera lógico que el Senado necesite un tiempo similar al de la Cámara de Diputados, y esto por una cuestión simplemente numérica. En el Senado la discusión se va a dar entre 31 personas. En la Cámara de Diputados se va a dar entre más de 180 personas, es decir, o entre más de 180 diputados. Esto quiere decir que naturalmente la discusión de la Cámara de Diputados será más larga. No me parece que sea un derecho o una potestad a reivindicar que aquella Cámara duró más con el código. Lo que sí me preocupa, y que es algo que todos debemos de tener en cuenta, y es que para tener un código moderno, desde cualquier perspectiva también se necesita una sociedad moderna. O dicho de otra forma, ¿cuáles sociedades tienen legislaciones penales modernas? ¿O en cuáles sociedades opera un derecho penal moderno en base a la legislación? Son aquellas sociedades que tienen una mejor cultura, por decirlo de alguna manera, una mejor cultura académica. Es decir, el derecho penal de los Estados Unidos es coherente y funciona precisamente porque ellos tienen un alto grado de formación académica y de instrucción académica en su sociedad. Lo mismo se reproduce en Alemania, lo mismo se reproduce, por ejemplo, en Singapur. Esa es una condición que no se da en la República Dominicana. Nuestra academia aún es débil. Nuestros aportes, en el sentido académico naturalmente de la expresión, aún siguen siendo incipientes, aún siguen estando en un estado embrionario. Por lo que de momento, para que la discusión llegue a algún punto en donde zanjemos las diferencias y la pieza pueda pasar, la primera orientación que debería de tener el Código Penal es fijarnos en nuestras necesidades, fijarnos en nuestra Constitución
y tratar de incluir elementos que no necesariamente nos definen como sociedad, porque lo de moderno, que lo he visto reproducido en redes sociales hasta la saciedad, inclusive por abogados expertos, a la fecha de corte, como dicen, al sol de hoy, no guarda ningún sentido con lo que nosotros estamos haciendo. Antes de moderno necesitamos una pieza constitucionalmente coherente y sobre todo útil. Una pieza moderna será una pieza que, como lo fue este Código Penal para la Francia del siglo XIX, que imponía un cambio de paradigma. Eso no es lo que va a pasar, primero, porque no tenemos el talento, no duden en decirlo, pero aún no hemos desarrollado las capacidades necesarias. Y además de que no hemos desarrollado las capacidades necesarias, subyace un gran problema. El código, y yo he tenido la oportunidad de participar en más de una comisión, el código se hace siempre sobre la marcha. El código se hace los diputados o los senadores buscando a ver cómo corrigen su propio hierro o cómo le impregnan al código el sentido que ellos tengan de lo que debería de ser la norma. Y en ese método, en esa estructura, es imposible sacar un código penal moderno. Por último, ya para terminar, tampoco la segunda excusa en cuanto al tiempo me parece correcta. Es decir que el código hay que aprobarlo porque tiene 20 años, en mi opinión, es un total sinsentido. Es preferible quedarnos con el código que tenemos, que dicho sea de paso, es un código muy bien estructurado, es un código muy inteligente. Fue la pieza que sirvió de base a muchas legislaciones europeas. Y de hecho, su grandeza se demuestra con algo muy simple. 200 años después, el código actual aún funciona. Y aún responde a la mayoría de las necesidades que tiene esta sociedad, al menos en lo que el derecho penal se refiere. Este proyecto de código penal, para hacer un cambio de paradigma, para ser moderno, lo primero que tendría que hacer es, por ejemplo, recoger todas esas leyes del derecho penal satelital, reunir la materia en una sola pieza y crear un sistema de derecho penal coherente. Pero es algo que nunca se ha planteado en 20 años, es algo que sí se ha planteado, pero que nunca se ha hecho. Porque siempre la discusión ha orbitado sobre temas que no son de interés penal práctico. Entonces, para que podamos sacar una pieza en la próxima legislatura, yo creo que es necesario. Creo que la voluntad política ahora se encuentra. Creo que hay disposición técnica. Solamente nos falta fijarnos unas expectativas que podamos satisfacer, que es la de hacer un código penal útil, un código penal coherente, y lo de código penal moderno, dejarlo para más adelante. Es cuanto.